Regresamos a su programa Lo que pasó. Hoy estamos hablando de un tema bastante candente en la sociedad, y es que siempre se está etiquetando a las personas de que son prejuiciosas, y se dice que el prejuicio tiene que ver con lo oculto, pero hoy estamos abordándolo desde otras perspectivas. Antes de ir a la pausa hablamos de que Noel había dicho que él era prejuicioso, Edgar, sí, y que entonces tenía que explicarnos aquí por qué, cuáles son los prejuicios que trae de su descendiente, de manera que él establece que sí que es prejuicioso. Entonces yo quiero establecer, para abrirle el espacio a ustedes, algo que ocurrió, y es que alguien que enfermó decía que estaba enfermo simple y llanamente porque el padre había pasado por la misma circunstancia. No era algo biológico, simple y llanamente era que había asociado que la enfermedad que le habían dado al padre tenía obligatoriamente que darle a él porque era su papá. Entonces, ¿cuáles son los prejuicios que traemos de nuestros padres? Comenzamos con Edgar y terminamos aquí porque sí, este señor tiene un problema. Mira, ya que hablábamos de los prejuicios personales, por lo menos en mi caso, desde muchacho, mi padre, para él, era que todos teníamos que estudiar. Okay. Teníamos que ir a la universidad. Otra cosa no era ir a los su misión era llevarnos a la universidad, no importa lo que pasara, lo que quisiésemos hacer. Y de por sí, algunos no llegaron a la universidad y se crea un ambiente para ellos de que le fallé a mi padre, entonces que le creaba una situación de que soy menos que mis hermanos, que mi papá está más con aquellos. Entonces ese prejuicio que venía de familia, sí, que se inculcó desde que éramos pequeños, generó esa problemática a ese hermano que pasó por eso. O sea que el que no estudiaba en tu casa no tenía el mismo, o sea, no tenía sí el mismo nivel, el mismo amor y todo, pero era como una reunión de sí, me parece bien lo que dijiste, tú que has estado, que te has preparado. Sí. Entonces eso en una conversación familiar chocaba y esa persona trataba de separarse del entorno o no estar cuando estábamos todos, precisamente para evitar. Es como si papá considerara que el que no iba a la universidad y estudiaba no tenía mucho derecho a la palabra, porque no sabía lo que iba a decir. Exacto, no tenía peso y los otros sí se habrían preparado para eso. Tremendo. Cosa contradictoria de que esa persona, ese hermano, posteriormente, pues tuvo un nivel, sin ir a la universidad, de conocimiento hasta podría decir que mayor que nosotros que fuimos. Porque se preparó en otras cosas, en otras áreas, en otros ámbitos, y sus conversaciones se hacen tan interesantes que nosotros nos sentimos de una manera especial para poder escucharlo. La problemática de eso, Edgar, es que esa misma conducta, y aquí entra la parte de la psicología, se puede repetir. Ahora vamos a ver qué hacen ustedes con esos paradigmas y hasta dónde llega Noel. Sí, pero lo que ese es el joven que es. Lo que decía, aquí el problema es que se piensa que pasar por la universidad es una condición sine qua non de que tú vas a aprender. Para surgir, para crecer. Y en la universidad hay personas que no van a aprender. Y eso, y eso puede pasar, ¿entiendes? Hay personas que no van a la universidad, sin embargo son autodidactas y de repente aprenden más. Pero no es la generalidad. Acuérdate que uno estamos hablando de habilidades sociales. Claro, pero uno trabaja en ciencia con la mayoría, el 51%, no con el 49%. Entonces, yo soy prejuicioso. ¿Por qué? Bueno, yo tenía una época que yo entendía efectivamente que los haitianos eran morenos solamente. ¿Sí? No podían ser color de tez blanca. ¿Sí? Y sin embargo, he conocido personas y voy desmontando esos prejuicios en la medida en que yo voy consiguiendo otras informaciones que se contrastan con la experiencia que yo tenía anteriormente. Mi cerebro es mágico, mi cerebro también se inventa una serie de cosas. Ahora, yo no puedo trabajar con lo que tú conoces que yo desconozco. Y independientemente de que tú puedas decir, bueno, eso que tú dices no es cierto,
Pues yo estoy trabajando es con los elementos, la poca información que yo tengo, con esa es la que mi cerebro trabaja. Y eso es lo que hace que el cerebro pueda crearte los prejuicios. Eso es propio de nosotros. No quiere decir que sea innato, pero lo que sí es innato, por ejemplo, es el instinto. Y el instinto funciona más o menos igual como funciona un prejuicio. Porque ¿qué hace un niño cuando ve una cara arrugada? Identifica que hay un problema de manera natural. Sí, pero, o sea, las emociones donde quiera. Ya no es un pero dame un momento. No es un prejuicio. No, eso no es prejuicio. Pero te estoy comparando, te estoy hablando de instinto, eso es instintivo. Sí. Pero no necesariamente porque el niño te vea la cara así, quiere decir que tú eres malo, pero él identifica un peligro en ti, porque eso, tiene algo aprendido. Eso es instinto. Lo que pasa Pero es que ahí el hablamos de prejuicio no es aprendizaje. ¿Cómo es, Edgar? No, pero yo te estoy comparando la fuerza de un instinto que puede de repente a ti hacerte tomar una decisión que no es correcta porque hay un patrón que tú tienes ahí, va y busca y te dice el instinto, el comportamiento es de esta manera. Okay, en el caso del vamos a darle instinto un que es chance a aprendido, Edgar. Vamos a ver qué dice Edgar. que parte importante de lo que dices es que el prejuicio no es innato, es aprendido. No, es aprendido. Y de la misma manera que es aprendido, es desaprendido. Entonces, de lo que tú dices, tú traes un esquema que ya tienes, que aprendiste. Los viste las personas de color, que solo son de color, los haitianos solo son de color, pero viste otro, ya empezaste a desaprender y pues ya tu prejuicio se va eliminando de acuerdo a lo que tú vayas aprendiendo nuevamente. Sí, aprendes. Esa es la misión o la función real de cuando nos encontramos con un prejuicio, porque nos lo vamos a encontrar porque están en el día a día, claro y están que sí, por todos lados. Es poder identificarlo y buscar rebatirlo nosotros mismos, como está diciendo tú, ver, investigar, recrearte sobre mi prejuicio, lo identifiqué, lo debo trabajar en pro de conseguir la información adecuada, porque prejuicio, como hablamos, es desinformación y es información generalizada y magnificada, porque es magnificada sobre una situación X que se nos está presentando. Ok, dos cosas a los dos. Número uno, acordamos para que los televidentes, ¿verdad?, pues vayan apreciando y puntualizando de lo que estamos hablando aquí. Una es cuando hablamos de prejuicio, estamos hablando de pre y juicio, o sea, hacer un juicio antes de. Y los juicios tienen que ver, los prejuicios tienen que ver con valores y emociones. Ahora bien, preguntarle a estos colegas nuestros que están aquí, si esta sociedad ahora es menos prejuiciosa que la anterior. ¿Cuál de los dos me responde? Si la sociedad ahora es menos prejuiciosa que los años 40, los años 50 o 70. ¿Somos menos prejuiciosos ahora que antes? Bueno, ahí podemos tomar el punto que hablábamos de William James, que decía que a veces pensábamos, pero realmente estamos reorganizando nuestros prejuicios. Sí. Actualmente se piensa que hay menos prejuicios, pero se han multiplicado más porque han aparecido más elementos por la misma tecnología, por la misma forma de que llegamos a más lugares, la información es mucho más amplia, entonces se crean movimientos que de una manera tienen una directriz o tienen un patrón que quieren seguir, pero ese movimiento para poder seguir se va a llevar por delante a una serie de otras situaciones, otras personas, otros entornos que va a generar un prejuicio sobre esos mismos. Hablamos también sobre las personas con diferentes pensamientos de género, o sea, con diferentes géneros, para defender su género, tienen prejuicios, se le crean prejuicios sobre los géneros alternos. Entonces, eso ya es una gama amplia. Y pregúntame la cantidad de géneros que han aparecido actualmente. O sea, yo considero que se han multiplicado más que antes, precisamente por la tecnología y el proceso de crecimiento de información.
Lo que tú dices es una realidad, pero para que Noel nos explique un poquito, déjame decirte algo, el último género que escuché a alguien, y es que se sentía ser un grillo. Yo no entendí eso. Ser un grillo, no entendí eso. Noel, Bueno, Mira, vamos a ver. mira, yo pienso de que se han sustituido algunos prejuicios. Por ejemplo, en los prejuicios que más hincapié se hacía, que era el tema de la raza, el tema de la diferencia racial sobre Sí, todo, eso el antes tema era. de la preferencia sexual y ese tipo de cosas. Y como ya tenemos más información, por ejemplo, ya a través de las redes sociales tú conoces más sobre China, Sí. conoces más sobre ti, conoces más sobre Burundi, Kenia, Nueva Zelanda y ese tipo de cosas, y ya eso permite de que tú tengas un conocimiento de sociedades y culturas que antes tú no tenías acceso. Así es. Pero yo vuelvo y recargo, socialmente en nuestra interacción es casi imposible que nosotros podamos manejarnos de manera adecuada sin la existencia de esos prejuicios. Porque Es imposible. no, es casi imposible, porque es que lo que te activa a ti, el comportamiento, tiene que ver con el estímulo y lo que tú tienes dentro de tu cabeza. Decía William James precisamente, lo que hace el cerebro o la mente es más importante que lo que tiene, atribuyéndole un rol activo a la mente en función de su interacción con el ambiente. En su libro del pragmatismo. El pragmatismo, sí, Sí, un filósofo pragmático y creador de la escuela funcionalista precisamente, la escuela psicológica. Y entonces es imposible que la mente no pueda funcionar o pueda funcionar si no es sobre la base de la construcción de experiencias anteriores que ha tenido para poder reaccionar de una manera más pertinente en función de atribuirle cosas a un elemento que te acaba de conocer. Yo veo una persona, por ejemplo, hay mujeres que eligen el hombre en función de si baila bueno. O sea, se entienden algunas mujeres que cuando un hombre baila bueno también es bueno en el sexo. O sea, es un prejuicio. Eso es un prejuicio. Okay. Eso es un prejuicio. Nosotros tres aquí presentes, si viniéramos con unos aretes y unas cadenas largas y pantalones por aquí, jean, la credibilidad de nuestro discurso no fuera igual. Fíjate que nosotros tenemos que ponernos sacos, ponernos combate, independientemente de que a mí me gusta andar con una gorra, andar con un jean, pero yo decidí ser psicólogo y el psicólogo tiene una personalidad básica. O sea, tú estás diciendo que el televidente, si nosotros estuviéramos aquí con un arito y una cadena, sí, no estuviese percibiendo el mensaje igual. Igual no, porque en las sociedades existen lo que se llaman los códigos. Inclusive cuando Hipólito Mejía fue presidente, que vino con una actitud más chabacana con respecto a la presidencia, se le debió decir en un momento que la figura del presidente es sagrado. Y tú tienes que de alguna manera respetar algunos códigos. Y han venido en Latinoamérica algunos presidentes que están en esa tesitura. Ahora mismo el millennial que te hablé, sí, claro, de este muchacho de El Salvador, ha venido con una visión distinta, pero esa visión está siendo acompañada de un buen funcionamiento. Sí. Y ya tiene autoridad. O sea, para tú cambiar prejuicios sociales, necesariamente tú tienes que romper esquemas, pero dar el resultado para que la gente pueda aceptarte esos comportamientos que se salen de unos parámetros que previamente uno tiene establecido. El psicólogo también... O sea, tú estás diciendo, Noel, dándole razón, lo que tú estás diciendo le está dando razón a Hegel con lo que decía William James. Sí. O sea, que no es que son nuevos o hay un cambio, sino que hay una reestructuración en la forma de los prejuicios. El problema es cuando tú no tienes la apertura y cometes el sesgo de confirmación. Tú no tienes la apertura a que entre el nuevo conocimiento, tú compararlo con lo que tienes y después decidir si acepta o no. Casi siempre tú lo que te bloqueas y a lo nuevo lo rechazas y automáticamente tomas una decisión con eso que en ocasiones perjudica a una persona. En otras ocasiones pues, beneficia a otros también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a una pausa y después de la pausa nosotros vamos a decir aquí, y eso se lo voy a preguntar a los dos. Edgar está sobado, Edgar está apuntando para acá. ¿Tú lo vas a decir? Vamos a ver después de la pausa cómo afecta esto de forma psicológica o no al individuo que tiene los prejuicios. Regresamos.